Formar parte de nuestra comunidad significa tener el respaldo de otros profesionales, acceder a contenido exclusivo y participar en eventos extraordinarios. Soy Igna y te invito a unirte a la comunidad de Fractal, la mayor red de profesionales de mantenimiento en habla hispana, donde tendrás acceso gratuito a una amplia variedad de cursos y workshops con certificación, además de la oportunidad de participar en sorteos y concursos con grandes premios. Si aún no eres parte de la comunidad Fractal, únete ahora mismo haciendo clic en este enlace. Hola a todos, les saluda Igna Salazar y estoy aquí para darles la bienvenida a este evento que estaremos celebrando el día de hoy y que nos llevará a conversar sobre la auditoría de gestión de mantenimiento y cómo esta evaluación es esencial para desarrollar un sistema de gestión sólido. Y para profundizar en este tema tan importante tenemos el honor de que nos acompañe el ingeniero Pedro Cosó, conferencista internacional especializado en gestión de mantenimiento y fundador y director de la consultora Optimus, un profesional con muchos años de experiencia que nos honra con su presencia el día de hoy. Pero antes de dar inicio, quiero invitarlos a que nos apoyen uniéndose a nuestra comunidad Fractal. Para eso solamente tienen que rellenar sus datos en este formulario que están viendo en pantalla y tendrán acceso a descargables, artículos escritos por especialistas en la materia y podrán estar al día de todos los eventos que estamos realizando. Para Fractal es muy importante tener esta ventana de conocimiento que ofrecemos de manera gratuita y tú puedes apoyarnos siendo parte de nuestra comunidad. Atentos porque también estaremos compartiendo el enlace a través del chat y aprovechamos la oportunidad de saludar a todos los que nos escriben a través del chat desde países como Venezuela, Chile, Colombia, México y toda Latinoamérica. Es un verdadero honor tenerlos hoy acá en este workshop que hemos creado y organizado con mucho cariño para ustedes. Les recuerdo que este taller cuenta con certificación y al final de la jornada estaremos compartiendo el enlace con el formulario que deben rellenar para poder certificarse. Ahora sí, quiero darles, que no los quiero hacer esperar más y quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Pedro Cosó. Hola Pedro, ¿cómo estás? Estás en mute. Ahí está. Bueno. Bienvenido. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un gusto saludarte, Igna, y muchísimas gracias por la invitación a ser parte de este evento. Gracias a ti por estar aquí. Las cámaras son tuyas. Nos vemos en un rato en la ronda de preguntas y respuestas. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, ahí vamos a proceder a compartir la presentación. Así la usamos de guía para todo lo que va a ser esta ponencia. Bueno, hoy vamos a estar trabajando justamente con esta temática. Maximiza tu eficiencia, implementación de buenas prácticas de mantenimiento, partiendo de la auditoría de gestión. Ahí, bueno, antes que nada, bueno, gracias por la oportunidad, por abrirme este espacio y poder llegar a la comunidad de mantenimiento, tanto de Latinoamérica como de habla hispana. Bueno, y una cordial bienvenida para todos. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Pedro Cusó. Bueno, de profesión, ingeniero electrónico. Yo también he estado teniendo la oportunidad de desarrollarme en lo que es gestión de proyectos, ya en etapas más recientes, en todo lo que es transformación digital, industria 4.0. Bueno, tengo más de 27 años de experiencia en la industria, tuve más de 20 años trabajando en una de las empresas más importantes del mundo, digamos, en rubro alimentos, y ya de hace unos años trabajando, liderando una consultora, prestando servicios tanto de capacitación como de consultoría industrial. Bueno, la especialización, como les decía, a lo largo de todo este tiempo, en gestión de mantenimiento, en desarrollo de proyectos industriales, los cuales, digamos, desde los cuales he desarrollado prácticamente de posiciones de profesional junior hasta llegar a dirigir equipos digamos, de plantas muy, muy importantes. Bueno, como les decía, trabajando en consultoría, en capacitación técnica, y bueno, por supuesto, un placer poder estar compartiendo algo de lo que me ha tocado aprender en este recorrido. Bueno, también he tenido la oportunidad de estar participando de distintos eventos internacionales como ponente, así que también
obviamente han sido ámbitos súper interesantes para compartir con distintos profesionales. Bueno, yendo en concreto al tema que nos convoca hoy, tenemos que saber inicialmente por qué necesitamos un sistema de gestión, por qué es tan importante para poder consolidar la gestión de mantenimiento. Bueno, lo más relevante, así como vemos esta foto, que es esta analogía a lo que son estas construcciones de la antigua Grecia, que tienen ya, no sé, 30, 40 años de construidas y todavía se mantienen en pie. Muy importante, fundamental, para poder luego desarrollar un sistema de gestión, es justamente construir con bases sólidas. Es tener las fundaciones de la gestión bien estructuradas, bien preparadas para poder sobre las mismas empezar justamente a desarrollar distintas estrategias, aplicar tecnología, etcétera, y obviamente poder hacerlo justamente con estas bases sólidas. La realidad que uno ve en las empresas es que muchas estructuras se parecen a esto, porque parece mentira, es una analogía con, vamos a decirlo, un rancho de playa, que es algo muy endeble, algo que no tiene bases sólidas y en la primera de cambio se cae literalmente a pedazos. ¿Cuáles son las situaciones habituales que en base a mi experiencia y lo que veo interactuando con empresas, etcétera, se ven? Bueno, el famoso síndrome del bombero, donde hay problemas a toda hora, el personal o está sentado o está en urgencias, no hay sistema histórico, no hay registros, el almacén de repuestos o es un caos o en algunos casos ni siquiera existe. También eso seguramente lo habrán escuchado o lo viven a diario. Las llamadas que le hacen para el equipo de mantenimiento son solamente para reclamos y otras situaciones habituales. Se sabe que existe un repuesto cuando recién se va a reparar, es decir, se va a intervenir el equipo, recién ahí se dan cuenta que ese repuesto existía en la planta, falta de piezas clave, desorden absoluto en el almacén. Esto lleva, todo este conjunto de circunstancias hace que el personal esté desmotivado, que estén todo el día corriendo y a la vez también el equipo de técnicos en muchas oportunidades está mal capacitado y esto es realmente un círculo vicioso del cual es muy difícil de salir. La realidad es que están, digamos, los equipos de mantenimiento están así siempre, o estamos, digo, porque muchas veces me ha tocado vivirlo, como los bomberos, y en muchas oportunidades expuestos permanentemente al riesgo y estar corriendo atrás de los problemas. La pregunta es para quienes están ahí del otro lado, si se han sentido identificados, si les ha ocurrido al menos una de estas situaciones, si no creen que es frustrante, y lo más complicado, si les pasa que cuesta organizar el corto y el mediano plazo. Eso, digamos, es el desafío más grande cuando están trabajando justamente en esa situación de querer trabajar mejor, de saber que necesitan trabajar mejor, pero no pueden salir de la urgencia. Bueno, digamos, si esto les pasa habitualmente, los entiendo porque me ha pasado de todo esto y un poco más, les puedo asegurar en base a mi experiencia. Así que acá les voy a dar algunos tips, algunos consejos cómo empezar este camino de cambio. Y justamente la pregunta que surge es cómo salir de esta situación tan frustrante que genera tanto estrés. Bueno, obviamente cambiando herramientas de gestión, aprendiendo nuevas habilidades, tomando nuevas experiencias, capacitándose y obviamente aplicándolas para mejorar. Como dijo Peter Drucker, si quieres algo nuevo, tienes que parar de hacer algo antiguo. Y justamente muchas empresas, desafortunadamente, están trabajando con un modelo todavía muy antiguo, habiendo transcurrido ya prácticamente más de 100 años de que ha empezado la era industrial, a partir de la primera revolución industrial, podemos decir que en muchas oportunidades o muchos lugares todavía están trabajando justamente con esta primera generación de mantenimiento. Es decir, tenemos muchos lugares que están plenamente trabajando o prácticamente trabajando en reactivo y justamente lo que se busca en todo este proceso de evolución es ir paso a paso, consolidando la gestión e ir trabajando, ya consolidando justamente este proceso desde las bases, como les decía recién, hasta llegar a tener ya un enfoque total en el cual es una mirada holística a lo que es la gestión de mantenimiento, que tenga en cuenta todo lo que es el proceso de punta a punta del ciclo de vida, al equipo, enfocado a equipos, a procesos, al entorno, al personal, al equipo técnico en sí y al costo del ciclo de vida. Todo esto sería la expectativa, pasando justamente por procesos de preventivo, de predictivo, de pasado de confiabilidad y riesgo, y finalmente trabajando ya en métodos avanzados, más complejos, como lo es RCM, e inclusive ya
con el advenimiento de todo lo que son las herramientas de Industria 4.0, aplicándolas para mejorar la gestión y como parte también de lo que es la transformación digital del mantenimiento. Para poder hacer todo esto, es muy importante tener un punto de partida y justamente es trabajar en la auditoría de gestión de mantenimiento. ¿Cuál es la normativa de referencia que podemos utilizar para esto? Con la normativa ISO 19011-2018 es la que brinda las directrices para la auditoría de sistemas de gestión. Obviamente esta es una digamos, normativa que es abarcativa, no es exclusiva para lo que es gestión de mantenimiento, pero obviamente podemos tomar como referencia desde el punto de vista digamos, de marco general para poder llevarla adelante. A partir de acá vamos a poder tener la información de los conceptos de la auditoría, justamente aplicamos esta normativa que comentaba recién. Lo que se busca a través de este proceso es tener auditorías más eficaces y lograr la detección eficaz de desvíos o deficiencias con los que cuente el sistema de gestión. Esta norma brinda alineamientos para cualquier tipo y tamaño de organización. Obviamente también abarca auditorías de varios alcances y escala. Aplica también a equipos grandes de auditoría, como son típicamente grandes organizaciones, o aquellas que son eventualmente realizadas por un único auditor, que, por ejemplo, aplica específicamente a pequeñas empresas. O sea que este proceso lo podemos implementar en general. En este caso vamos a estar enfocándonos en lo que sería el proceso de una auditoría interna, es decir, que el propio equipo de la empresa desarrolle su auditoría, evalúe su sistema de gestión. Ya vamos a ver ahora más adelante cuáles son digamos, los pros y los contras de implementar ese tipo de procesos, pero obviamente acá la idea es que se lleven estos lineamientos generales para poder eventualmente hacerlo, digamos, en interno para poder evaluar sin necesidad de depender de un profesional externo. ¿Cuáles son los 7 principios de esta auditoría? Obviamente tiene que llevar un proceso de integridad, o sea, el profesional que la desarrolla, que la lleva adelante, tiene que tener estas características como parte de su presentación, como parte digamos, del servicio que va a prestar. Una presentación imparcial, sin sesgos, cuidado profesional en lo que es la presentación del informe, confidencialidad, por supuesto, porque puede estar el profesional que realice la auditoría, puede estar realizándola en distintas empresas, que pueden ser inclusive competidores entre sí, y tiene que mantener en absoluto secreto la información que maneje. También tiene que ser un proceso independiente, es decir, que no tenga la posibilidad de ser, digamos, condicionado por decisiones o por presiones internas, que los enfoques sean basados en evidencias, que definitivamente digamos, lo que defina como parte de este proceso sea a partir de documentación que se ha presentado o lo que pueda haber físicamente en la planta, y que tenga un enfoque basado en riesgo, es decir, a partir de cuál es el impacto potencial de lo que va diagnosticando o analizando, que puede llegar a generar mayor impacto negativo en la organización, y obviamente luego se deberá priorizar estos aspectos en específico. Habiendo dicho estos 7 principios de la auditoría, vamos a ver cuáles son los 4 pasos, cuáles son las 4 etapas que se tienen que llevar adelante para poder implementarla. Se comienza con un proceso de planificación para poder organizar todo lo que es el desarrollo de la misma, pruebas, todo lo que es ya la auditoría en sí, donde se recaban todo lo que es la información, etcétera. Se genera finalmente el informe una vez finalizado toda esta etapa, digamos, de indagación, y finalmente se hace un proceso de seguimiento, es decir, poder garantizar que esta foto inicial, este proceso que se ha realizado, genera resultados en el corto o mediano plazo. Si profundizamos en lo que es la etapa 1 de planificación, bueno, en la misma ya se definen los objetivos de la auditoría, se analiza el alcance, el enfoque del trabajo, porque puede ser, por ejemplo, que de alcance que haya, no sé, diversas fábricas o plantas dentro de un predio industrial y solamente se realice para uno de los procesos en específico. También se tiene que determinar las actividades dentro de la auditoría, quiénes van a ser parte de la misma, digamos, quiénes son partícipes necesarios de parte de la empresa para que justamente puedan aportar información, etcétera. Y se hace todo lo que es la programación de fechas y la secuencia de ejecución. Todo esto, obviamente, con la debida antelación para que todos estén preparados para llevarla adelante. El segundo paso, como vimos recién,
ya digamos, es mostrar las pruebas, es analizar las evidencias, se analizan los procesos a detalle como parte de esta revisión. Justamente lo que se está intentando revisar es si las actividades se desarrollan según lo previsto. Tiene que haber algún tipo de procedimiento o normativa de referencia en la que marque el camino de esta actividad que se está siendo evaluada, y a partir de ahí, digamos, tenemos que determinar si se está realizando bien, y para eso se solicitan evidencias y pruebas. Es decir, por ejemplo, para poner un ejemplo de referencia, tiene un procedimiento general de referencia el departamento de mantenimiento. Sí, lo tiene. A ver, bueno, tienen que presentarlo. Está bien estructurado, se cumplen las actividades que dice el procedimiento o no. Bueno, todo eso es parte del proceso que se lleva adelante. Y lo que se hace también como parte de este proceso de donde se recaban las pruebas, se hacen consultas, se hacen inspecciones, se verifica el estado, por ejemplo, de las instalaciones, de los procesos, se observan indicadores, tendencias, se realizan entrevistas y se analizan documentos, entre muchas otras cosas, para poder tener justamente esta, digamos, una mirada completa, holística de cómo se está llevando adelante la actividad en general. A partir de ahí, una vez finalizado toda esta etapa, digamos, de solicitud de pruebas, digamos, ir evaluando las principales o las conclusiones preliminares, se desarrolla un informe. En este informe, bueno, obviamente pasa a ser responsabilidad del auditor líder, es el que presenta el informe, que lo desarrolla. Puede que haya un equipo eh, que le integre el equipo, que sea parte de ese equipo auditor. Obviamente entre todos hacen digamos, compaginan toda la información, la consolidan. El auditor líder es el que genera el informe final. Aquí se destacan cuáles son los puntos destacados de todo lo que han analizado, cuáles son los principales hallazgos. Se define una puntuación si corresponde. Hay auditorías que simplemente son pasa o no pasa, es decir, un proceso más discreto, es decir, que superó, vamos a suponer, en algunas oportunidades se evalúa la gestión como parte de, digamos, de una evaluación de la empresa, de cómo está trabajando en mantenimiento para que sea dicha empresa cliente de otra, por ejemplo, o puede ser también con una puntuación o cuantitativo para poder luego medir la evolución del sistema. Y a partir de ahí se definen también planes de acción y tareas de seguimiento, que es justamente diríamos, el principal entregable de la conclusión de la auditoría. Viene luego el cuarto paso, el de seguimiento. Dentro de la empresa tiene que haber un responsable de seguimiento, es decir, que coordine que las tareas se van llevando conforme a lo que se ha definido como parte del plan de acción posterior a la auditoría. La auditoría va a definir para poder mejorar. Estamos en el punto A para llegarnos al punto B en 3 meses o en 4 meses cuando se haga una nueva revisión. Hay que tomar tales acciones. Con esas acciones tienen que definirse, tienen que tener un responsable, una fecha, etcétera. Y a su vez hay un coordinador general, un responsable que va verificando justamente que esas acciones se vayan llevando adelante. Digamos, la demostración de que esto va mejorando es la reducción o eliminación de los riesgos que se han detectado. A partir, digamos, de un cierto tiempo, puede ser esta auditoría de revisión que comentaba o simplemente un proceso de revisión general, se puede hacer una actualización de la puntuación en función del avance que se haya logrado, y obviamente se generan nuevos planes de acción actualizados o eventualmente se reemplazan digamos, o se dan de baja, digamos, si ya las acciones han sido finalizadas de lo que han sido planteados originalmente. Desde el punto de vista del proceso práctico de la auditoría, podemos decir que tenemos, por un lado, digamos, los criterios que tienen que ser seguidos en el proceso. Este es un ejemplo de una planilla que se utiliza para hacer un proceso de auditoría. Los criterios están, digamos, definidos en una serie de preguntas con ciertas condiciones que tienen que cumplir. Por otra parte, se verifican las evidencias de estas actividades, es decir, vamos a poner, se hace una pregunta determinada respecto acá en este caso, a recursos humanos, capacitación, crimen interno, y se verifica si la pregunta que se ha realizado, digamos, está efectivamente bien hecha o bien realizada en la organización. Como tercer paso, justamente lo que se busca es constatar que efectivamente están siendo cumplidas estas iniciativas, estas acciones, y luego se informan los hallazgos y las acciones a llevar a cabo en este campo de observaciones,
Inicialmente se puede poner si el punto está cabalmente cumplido y por qué está cumplido, si está incompleto, si tiene oportunidad de mejora, qué grado de avance tiene. Bueno, obviamente la mayor cantidad de información que se pueda poner es súper relevante para poder tener bien claro los resultados y sacar las conclusiones que luego permiten hacer un seguimiento a posteriori, porque si no se ponen justamente estas observaciones, si se pone simplemente una evaluación fría numérica, nos permite también analizar exactamente cuál es digamos, qué corrobora que este punto se está realizando bien, a través, digamos, como te decía recién, un cumplimiento de un procedimiento, de una buena práctica, etcétera. Como les comentaba recién, tenemos dos posibilidades de hacer estas auditorías, ya sea internas o externas, haciendo específicamente, digamos, referencia a lo que son las auditorías de gestión de mantenimiento. Una auditoría interna, por ejemplo, como grandes ventajas, es que la persona que lo realiza o el equipo de personas que lo realizan conocen las actividades, las operaciones, las áreas de trabajo y puede hacer una revisión profunda y va a generar informes valiosos para la organización. Adicionalmente, otra ventaja es que no afecta costos por ser un recurso interno, es simplemente planificarla y organizarla y definir el tiempo que se necesita para poder llevarla adelante. Los informes son de carácter interno, no hay, digamos, no es necesario, digamos, enviar esa información a las autoridades y obviamente esto ayuda a las autoridades externas, me refiero. Este informe va internamente a lo que es el equipo directivo, por ejemplo, y ayuda a la toma de decisiones. Por ejemplo, tuvieran que tomar alguna medida o implementar algún tipo de proceso de mejora especial entre lo que es el sistema de gestión. Y también permite detectar problemas y desviaciones a tiempo para tomar acción temprana. La gran desventaja o estas dos grandes desventajas que puede limitar la veracidad, alcance y confiabilidad. Por intervención interna de autoridades puede haber, vamos a suponer que el equipo auditor reporta jerárquicamente al responsable del departamento y obviamente puede tener ciertas presiones o condicionamientos debido a que si él muestra o deja en evidencia que se está trabajando mal, obviamente puede estar comprometiendo inclusive este su puesto de trabajo. Entonces hay que tener, recuerden lo que habíamos hace un momento, la importancia digamos, del rol del auditor y de esta objetividad que tiene que tener al momento de analizarlo y que no tenga presiones para poder sacar unas conclusiones efectivas. Desde el punto de vista, la otra alternativa es la auditoría externa, donde la gran ventaja es que es el trabajo que realiza el equipo auditor es libre de cualquier intervención interna, es decir, no tiene ningún tipo de presión ni condicionante y a partir de ahí puede hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. El gran aporte también que genera es que se utilizan técnicas y herramientas probadas en otras empresas, a partir de justamente esto es lo que lleva a mejorar el sistema como experiencia. Volviendo al punto de la auditoría interna, si el propio equipo auditor, digamos, está formado por el equipo, digamos, interno de planta, si no han tenido experiencias en otro tipo de empresas, otro tipo de rubros, va a estar viendo, digamos, digamos, sin una visión amplia, cómo mejorar el proceso. Si no se conoce cómo funciona un proceso de clase mundial, por ejemplo, o no ha tenido oportunidad de vivirlo, obviamente va a estar con un cierto sesgo de conocimiento o con la imposibilidad de poder aplicarlo efectivamente. Volviendo justamente a este tema de la auditoría externa, bueno, los dictámenes que emita justamente una auditoría externa son de carácter vinculante, es decir, ahí ya queda un compromiso y sobre todo si hay temas que sean complejos, digamos, entre el equipo auditor y la empresa para poder llevarlo adelante y resolverlo. Bueno, la desventaja que tiene este proceso, bueno, desconocimiento de la empresa, puede ser que venga, que sea la primera vez que la recorren, entonces eso lleva tiempo también en conocer los procesos, etcétera. Depende también de la cooperación del auditado. Pasa en muchas oportunidades que la persona que está siendo auditada sabe que, digamos, no está bien parada para esa auditoría, entonces, en ese caso, puede que oculte información, que vada a ir a áreas que les generan más compromiso, más riesgo de quedar expuesto. Bueno, todo lo que es la evaluación, los alcances y resultados está limitado de información recopilada, es decir, no tiene acceso irrestricto a la información, sino que simplemente a la que se le aporte al profesional que está haciendo la evaluación.
En algunos casos, las auditorías son muy hostiles, son muy complicadas, sobre todo cuando hay quizá proceso de cambio de autoridades, con el reemplazo de equipos de trabajo, que se quiere hacer una evaluación inicial de cómo está el proceso, y muchas veces, obviamente, eso genera cierta reticencia de parte del equipo que está siendo auditado, y bueno, obviamente genera muchos roces y la información quizá no quede del todo clara. Y también, adicionalmente, tiene un impacto económico significativo desde el punto de vista de los honorarios y lo que implica para contratar una empresa externa, como también los tiempos del equipo interno para poder responder a las necesidades del equipo auditor. Si nosotros, por ejemplo, hacemos foco en lo que es la auditoría interna, esta herramienta de la auditoría de gestión de mantenimiento es una herramienta para la autogestión que ayuda a hacer foco en la mejora continua. Pero más allá de que sea un proceso interno, es muy importante involucrar a la alta gerencia en el proceso. Esto es fundamental, ya que digamos, tienen que tener digamos, el visto bueno del equipo de gerencia, porque este sería el punto de partida para poder implementar luego un proceso que se espera que sea de mediano o largo plazo para poder consolidar la gestión. Esta auditoría es la que va a dar los lineamientos iniciales para poder comenzar con el proceso, para poder comenzar con el recorrido, y luego, obviamente, con las conclusiones que salgan de la auditoría, se va a poder se van a poder enfocar en los temas que aporten más valor. ¿Cuáles son los recursos necesarios entonces para llevar adelante este programa de auditoría? Bueno, financieros, obviamente ya sea interna o externa, para poder desenvolver el programa. Hay que asignar recursos, hay que destinar el tiempo de las personas que van a estar dejando de hacer sus actividades habituales. Conocimiento de técnicas de auditoría, tiene que tener su cierto expertise del proceso, de cómo llevarla adelante, de los procesos para mejorar la performance de los auditores, tener disponibilidad de auditores capacitados y todo lo que son los tiempos del personal que es parte del proceso. Entonces, todo esto es lo que nos va a llevar a poder llevar adelante este proceso organizado y estructurado de gestión, de auditoría y gestión en pos de la mejora. Y así como cuando vamos hacer nuestros chequeos médicos al hospital, etcétera, eso lo tenemos que hacer periódicamente. Obviamente, de la misma forma tenemos que hacer este proceso de la auditoría de gestión de mantenimiento, que es para poder revisar cómo estamos trabajando y saber el estado de salud, vamos a decir, de nuestro sistema de gestión. Lo que se busca es comprobar si se trabaja con los elementos clave de gestión. Ahora vamos a ver ahora de qué se trata. Estos elementos clave de gestión son la estructura fundamental para poder organizar de forma transversal y sin dejar prácticamente nada de lado, digamos, de lo que es la organización de la gestión, cómo tomar este punto de partida para llevarlo adelante. Hacer esta auditoría es una evaluación profunda para identificar puntos de mejora y muy importante también para destacar que no es una auditoría técnica. La auditoría técnica trabaja específicamente sobre, digamos, un análisis pormenorizado de un equipo, por ejemplo, una investigación de una caldera, de un horno, donde el cual se evalúa las condiciones técnicas de funcionamiento, si tiene corrosión, si tiene daños internos. Y en este caso no, estamos haciendo auditoría de gestión, es decir, analizando en forma general cómo está organizado el departamento y cómo están trabajando en áreas tan importantes como lo que es la planificación, la programación, el almacén de repuestos, la confiabilidad, etcétera. Bien, entonces lo que queremos saber es si se evalúa, si se trabaja con una estructura o metodología, justamente a través de estos elementos clave de la gestión de mantenimiento. Y para esto tengo que saber tener la foto del punto de partida, es decir, cómo saber a dónde queremos llegar. Eso, digamos, yo creo que el punto B es el deseado de tener un proceso de excelencia, de tener todo consolidado, de lograr tener bajo impacto de paradas técnicas y la disponibilidad, pero obviamente lo más importante es saber exactamente dónde poner la energía y dónde trabajar. A partir de ahí, justamente, tengo que trabajar en estos elementos claves. ¿Cuáles son estos elementos clave de gestión? Bueno, acá está en este gráfico, se muestran en secuencia cuáles son los elementos clave que se recomienda llevar adelante para poder consolidar la gestión. ¿Cuáles son estos?
Inicialmente lo que es identificación detallada de activos, un relevamiento general de todos los activos y equipos que están instalados en la planta, en el centro productivo, a partir de lo cual, digamos, se carga en el sistema de gestión, en la plataforma, digamos, que se utiliza para ese fin, para poder tener inventario absolutamente todo lo que va a ser sujeto a mantenimiento. Bueno, luego hay que realizar un análisis de criticidad, saber qué nivel de criticidad tiene cada uno de estos activos. Con estos dos primeros pasos se crea el plan de mantenimiento asignado específicamente digamos, a todos los activos bajo mantenimiento y obviamente definiendo la cantidad de la carga de mantenimiento y los recursos que se aplican en función del nivel de criticidad. Bueno, luego se desarrolla todo lo que es el proceso de programación y planificación, análisis detallado de todo lo que es la gestión y la administración del almacén de repuestos, también un punto fundamental. Luego, la definición de la estructura organizativa del departamento, configuración del conjunto de indicadores, los KPI fundamentales para medir la evolución del sistema, definición y gestión del presupuesto de mantenimiento, también absolutamente necesario para poder saber exactamente en qué se gasta y dónde se van poniendo los recursos, ya sea de mano de obra, de repuestos, de digamos, horas hombre, etcétera. Por otra parte, todo lo que es el desarrollo del plan de capacitación para poder garantizar que se están cumpliendo, digamos, las necesidades de capacitación y que las brechas entre lo que se necesita para el puesto, un puesto determinado, y lo que el personal conoce está cubierto, es decir, el personal está perfectamente preparado para poder llevar adelante esa función. Y finalmente, todo lo que está relacionado a análisis de eventos de fallo. Bien, a partir de ahí, de todos estos 10 elementos clave, justamente se desarrolla este proceso de evaluación. Bueno, ¿cuáles son las dimensiones que se evalúan? Está en general lo que habíamos recién, incluyendo temas de recursos humanos, de infraestructura física interna, por ejemplo, del taller, del almacén de repuestos, etcétera. Y, digamos, se van como repitiendo los puntos que habíamos recién, activos fijos, análisis de criticidad de instalaciones, almacén de repuestos, plan de mantenimiento, rutinas de inspección, indicadores, presupuesto, estructura organizacional, análisis de fallas, entre otros. Esto es lo que se, digamos, parte del protocolo, lo que se lleva adelante en esta evaluación. Ya trabajando específicamente en la auditoría, la metodología se basa en un cuestionario completo por temática, a partir de la cual se indaga a detalle en estas dimensiones que habíamos recién. Cada una de estas actividades se compara con metodología de clase mundial, es decir, cómo está trabajando digamos, la empresa en la gestión, por ejemplo, del almacén de repuestos. Y se comparan las distintas preguntas o consignas que se plantean, están referenciadas a cómo sería la situación ideal para cada una de ellas, o sea, cuál es una buena práctica para llevar adelante. A partir de ahí se compara la situación que tiene la empresa con la situación esperada, y a partir de ahí da 4 valores posibles como respuesta. Que se está haciendo muy bien, o sea, valor 3, digamos que es muy favorable, un valor 2 aceptable, que se cumple, pero tenemos también algo que es desfavorable, es decir, que se está haciendo algo, pero no llega a cumplir digamos, los requisitos mínimos de ese punto en particular, o cero, muy desfavorable, o no se está haciendo prácticamente nada en ese aspecto. Todos los puntos, estos ítems que se evalúen con 0 o 1, requieren un plan de acción mínimamente para llevarlo a de un valor aceptable, que digamos que ya está aportando resultados y no genera compromiso en la gestión. Para planificar específicamente esta auditoría, entonces, se define lo que es la fecha de inicio del proceso, la frecuencia de auditorías también como parte ya de una estructura más de master plan, digamos, no es algo, acá estamos hablando de esta foto inicial, pero para poder consolidar el proceso, para ya tomarlo como un programa de auditorías, ya se define una frecuencia, se hace también digamos, estructura, cómo hacer la dinámica de seguimiento, que puede ser, por ejemplo, quizá una vez por mes, se hace una interacción con el propio equipo auditor, con el equipo que ha sido auditado, o si es interno, obviamente todo el propio equipo que está haciendo parte de esta evaluación, eh, hacer una revisión parcial de los planes de acción, qué evolución ha habido, si ha habido complicaciones, si requieren recursos, todo eso es parte necesaria para poder avanzar en el sistema y justamente que el proceso no quede en vía muerta.
Y también, obviamente, como parte de esta planificación, se define el alcance y los objetivos principales que va a tener la misma. Siguiendo con la revisión, entonces, ahí se empieza con todo lo que es el proceso ya de ejecución propiamente dicho, perdón. Ahí ya se define el rol del auditor líder, puede ser, como decía, externo o interno. Siendo interno, tiene que tener las condiciones y las aptitudes que comentaba previamente. Tiene que tener un equipo de apoyo muy importante para poder, digamos, tener otra visión complementaria a la que tenga el propio auditor. Hay que organizar a los involucrados, es decir, quiénes van a ser parte de esta revisión, quiénes tienen que ser entrevistados, quiénes tienen que acompañar a las instalaciones como parte de este proceso, y se establece el cronograma, en qué horarios, en qué fechas, etcétera, van a necesitar la interacción de tal o cual persona, como puede ser, por ejemplo, el responsable de mantenimiento o alguien del almacén de repuestos, etcétera. Se lleva entonces este proceso de entrevistas en base a la planificación que comentaba en el punto anterior. Aquí se entrevista el responsable de mantenimiento, la máxima autoridad del departamento, que es el que va a aportar justamente la visión general de cómo están trabajando, pero también hay tareas que son más, llamémosle, operativas, la cual van a estar entrevistando a los supervisores, a los especialistas. Y un punto muy importante también es que no solamente queda esta auditoría a nivel gestión general, sino que también se va al piso de planta, es decir, se entrevista a los técnicos, los operadores de servicio, porque, por ejemplo, parte de la entrevista, parte de esta auditoría también evalúa el clima laboral, evalúa, digamos, si los técnicos tienen los recursos necesarios para poder hacer correctamente sus trabajos, como pueden ser herramientas, como pueden ser medios de movilidad, etcétera, que en muchas oportunidades no los tienen y eso genera desde ya un malestar y condiciona para poder hacer los trabajos correctamente. También la entrevista apunta digamos, a conversar, a indagar con el resto del personal de planta cómo es la performance de mantenimiento. Como departamento de servicios, si está atendiendo realmente sus necesidades o si se concentra exclusivamente en poder mejorar sus procesos sin mirar si están haciendo digamos, dando una buena imagen o dando buenas respuestas al resto de la planta, como puede ser un área de operaciones, un área de logística o cualquiera que requiera de sus servicios. Bueno, siguiendo con el proceso, se hace todo lo que es solicitud de evidencias, se pide lo que es documentación, ya sea física o digital, para corroborar que esa acción está efectivamente siendo cumplimentada, registros, procedimientos, se analiza la evolución de los indicadores para ver si efectivamente, bueno, primero qué hay indicadores y cómo van evolucionando, si se cumple, digamos, lo que está definido en un master plan operacional, por ejemplo, que tenga una cierta reducción de las paradas técnicas o un cierto comportamiento del presupuesto, etcétera. También muy importante todo lo que es la recorrida por las áreas de planta, las áreas de operativas, áreas de servicios industriales, ya que muchas veces se puede estructurar, digamos, un proceso muy consolidado, muy bien gestionado desde el punto de vista de la documentación, pero obviamente que no tiene su correlato con lo que son las instalaciones. O sea, como digo, a nivel organizativo está muy bien, pero eso no se refleja en el estado general de cómo están las instalaciones, y obviamente ahí hay una brecha entre lo que es lo que ve el usuario, lo que ve el área de servicios o lo que recibe respecto a cómo está a nivel organizacional el departamento. Es difícil que esto ocurra, hay siempre un correlato bastante directo, pero en muchas oportunidades, en vista de las auditorías, se trabaja para mejorar todo lo que es la documentación y obviamente para mejorar las instalaciones requiere muchísimo más recursos y tiempos y ahí se da justamente esa diferencia. Bien, entonces se llevan adelante estas auditorías con distintos miembros del equipo propio o digamos, del equipo propio de mantenimiento, con el resto de los colaboradores de la empresa. Y como decía, se hace, en este caso, con un ejemplo de una planilla de auditoría que suelo utilizar, digamos, en diversos procesos de revisión. Se van evaluando con este modelo, esta planilla que tiene justamente estos cuatro posibles valores, entre 0 y 3, con el resultado posible.
se van cargando las observaciones de cada una de las preguntas. Ya tenemos distintas unidades, recibiría la dimensión de recursos humanos, indicadores, presupuesto, y luego queda un resultado final, que es justamente el índice de conformidad, en el cual cada dimensión va aportando un valor determinado en porcentaje, que nos va, y luego, digamos, acá a partir de esta planilla se puede ver exactamente cuáles son las áreas que tienen necesidad de, digamos, de más foco, de más acciones para poder elevar su estatus. ¿Cómo se hace este análisis? Se analiza pregunta por pregunta, se hace la evaluación en esta planilla que les mostraba recién, digamos que tiene que trabajar con evidencia para mostrar que ese punto se cumple, y luego empiezan a definirse acciones recomendadas para mejorar cada uno de estos ítems. Algunos puntos importantes para destacar: cada punto que se evalúe 0 o 1 tiene que dejar plasmada la info en un plan de acción, digamos que es uno de los, como decía, los entregables más importantes de esta auditoría. Hay que considerar que son consignas, llamémosle, de clase mundial, es decir, que son en muchas oportunidades el equipo, digamos, de trabajo, el equipo siendo evaluado, está haciendo las cosas, pero quizá con una brecha, con una diferencia muy importante respecto a lo que está pidiendo esta auditoría. Quizá hay un salto importante y obviamente va a requerir un esfuerzo adicional y tomar acción para poder acercarse a lo que está pidiendo esta consigna. Bueno, obviamente se definen acciones recomendadas para mejorar cada ítem, que es lo que se busca como parte de todo este proceso. El resultado va a dar un valor, en este caso un valor numérico, que es el llamado índice de conformidad, el puntaje alcanzado dividido el puntaje máximo posible, y dentro de los puntajes posibles tenemos rangos. Si obviamente esta auditoría da por debajo del 40%, es muy deficiente; entre 40 y 60%, aceptable, mejorable; 60-75%, ya se puede decir que es un buen sistema de gestión; entre 75 y 85%, muy buen sistema de gestión; y ya mayor al 85%, ya es un sistema excelente o de clase mundial. Una vez, digamos, desarrollado todo este proceso, se genera el llamado informe final, en el cual se incluye, bueno, obviamente, en dónde se ha realizado, las características principales de la instalación que ha sido evaluada, cuáles son los puntos destacados, siempre muy importante, por más, digamos, problemático que esté la gestión, por más, digamos, eh, falta de organización que tenga, siempre hay puntos destacados para poder mencionar. Sé que esto siempre va primero con parte del informe, y a partir de ahí se ponen los principales hallazgos, cuáles son las principales áreas de oportunidad sobre las cuales hay que trabajar para mejorar el sistema. Se carga el índice de conformidad obtenido y los planes de acción más relevantes. Y estos planes de acción justamente son propuestas de cómo solucionar los problemas, tienen que estar desarrollados en conjunto, o sea, no los define el equipo auditor, sino que lo define el propio equipo de trabajo. El equipo auditor informa cuál es digamos, el punto, cuál es el hallazgo, cuál es, digamos, lo que ha detectado que tiene que ser mejorado, y cómo lo va a llevar adelante, quién lo va a llevar adelante y en qué plazo. Eso obviamente lo va a definir el equipo auditado, o el equipo que va a hacer la ejecución de estas actividades. Todos los puntos con 0 o 1 requieren un plan. Muy importante que los planes sean alcanzables y realizables, utilizarse la metodología SMART, además de ser específicos y medibles, ya que no se puede poner algo que sea totalmente inviable, porque obviamente al momento de hacer seguimiento no va a tener ningún tipo de avance o va a ser totalmente frustrante intentar hacerlo. Como comentaba hace un momento, se tiene que hacer un seguimiento periódico para evidenciar los avances, es decir, quizá una vez por mes, una vez cada 45 días o cada 2 meses, revisar este listado completo de planes de acción y ver cuáles de ellos han avanzado, si los que estaban, digamos, con fecha de vencimiento se han cumplimentado o no, digamos, y hay que reprogramarlo, ver por qué no se han cumplido, y obviamente, eh, digamos, definir nuevamente cómo seguir este proceso. Y si no hay avances sólidos, si el proceso es estancado, digamos, además de tener que hacer una nueva auditoría, bueno, ya requiere obviamente tomar otras medidas si es que está por delante el compromiso para poder mejorar la gestión. Para trabajar con las acciones, en muchas oportunidades aparecen infinidad de acciones,
Eso es la realidad, digamos, por más que inclusive en algunas oportunidades también se recomienda, inclusive con puntos que estén evaluados en un 2, digamos, que están aceptables, se pueden poner algún tipo de acción recomendada para poder seguir mejorando el sistema. A partir de ahí van a surgir, imagínense, de 130 preguntas, pueden surgir una cantidad enorme de planes de acción. Entonces, para poder organizarse y no, digamos, embarullarse demasiado con semejante cantidad de tareas, hay que priorizar las acciones definidas. Hay que darles, analizarlas con cierto criterio. Hay que realizar estos planes de acción en concreto y, bueno, como decía recién, definir responsables, las fechas. Y muy importante para no, digamos, apabullarse, como decía recién, hay que volcarlo en un diagrama de impacto de esfuerzo. Es decir, analizar de todas estas acciones cuáles son las que tienen que implementarse prioritariamente y cuáles pueden, digamos, estar relegadas en el tiempo. Con esto se listan todas estas actividades de plan de acción. Imagínense, acá en este caso hay 5 acciones que surge como parte de toda esta auditoría, como para poner un ejemplo, un modelo simplificado. Y les decía que lo pasamos por este diagrama de impacto de esfuerzo. Es decir, de todas las acciones que hayamos identificado, para cada una de ellas se analiza qué impacto genera y qué esfuerzo requiere para poder llevarla adelante. Y obviamente le vamos a poner foco en la que tengan mayor impacto y menor esfuerzo. Esas son las más rápidamente accionables, son las que a un lado le llaman las low hanging fruits, que son acciones, digamos, digamos, que prácticamente se pueden hacer de inmediato y ya generan un impacto positivo en la organización. Bueno, obviamente cada una de estas acciones se van a ponderar, se van a priorizar. Queda luego este plan de acción priorizado con las acciones, por ejemplo, que son, por ejemplo, acá en este caso, la 2 y la 3 son de esfuerzo bajo e impacto alto, esas son las que se van a implementar inicialmente, y luego, en función, digamos, de los recursos con los que se cuente o de la importancia de las tareas, se va a continuar con el resto. Idealmente, con las que tengan esfuerzo bajo, por más que genere impacto bajo, o obviamente si están los recursos, con lo que tenga un mayor impacto, que son quizá ya más de mediano a largo plazo. A partir de todo este proceso, la gran pregunta es cómo emprender la mejora en función de los resultados. Tenemos que definir una estrategia, definir prioridades, definir este plan de acción detallado de mejora en el cual tenemos que poner, digamos, que todo el equipo técnico esté involucrado, que sepa justamente cuáles son las principales áreas de oportunidad donde tiene que trabajar. Hay que priorizar y hay que asignar responsables. Esta sería la dinámica principal para poder llevar adelante este proceso. Entonces, como concepto general, como para ir cerrando, la auditoría se utiliza en este caso como una herramienta de mejora sostenida para poder tener este punto de partida y luego trabajar en la organización de la gestión de mantenimiento. Puede ser interna o externa, en función de los recursos con los que se cuente, de, digamos, la disponibilidad digamos, de profesionales aptos y preparados para poderlo hacer internamente. Inicialmente se hace cada 3 o 4 meses, una vez que ya, digamos, para hacer un seguimiento de cómo va avanzando el proceso. Y finalmente se realiza en forma anual en función de los avances. Ya con un proceso más consolidado ya se va extendiendo el plazo, pero obviamente siempre haciendo ese seguimiento, como les decía, periódico, mensual o bimensual, para analizar cómo ha ido evolucionando el sistema de gestión. Bien, por mi parte, eso es lo que tenía para compartirles hoy. Yo mis datos de contacto para cualquier necesidad. Pero muchísimas gracias por esta clase que nos has dado hoy, de verdad. Y bueno, gracias por tu tiempo. Y bueno, si te parece bien, podemos comenzar con la ronda de preguntas y respuestas. Sí, sí, por supuesto. Ahora tenemos una preguntita por acá. Déjame buscarla. Aquí nos dicen, ¿estas auditorías de mantenimiento se pueden hacer solo en grandes empresas o también en empresas más pequeñas tipo pyme? Yo creo que, digamos, ahí como se explicó en la presentación, aportan un gran valor a cualquier tipo de organización. De hecho, que en muchas ocasiones
les permite comenzar un recorrido, digamos, de la mejora y de la gestión a empresas pequeñas que de otra forma no tendrían la posibilidad de hacerlo. Yo creo que es muy importante, o sea, poniendo en concreto, se puede hacer en ambos tipos de empresas grandes o empresas pequeñas, pero en empresas grandes habitualmente tienen los procesos mucho más estructurados, sistema de gestión integrado, consolidado, y, y yo creo que el diferencial para poder mejorar es significativo en pequeñas plantas, en pymes. Que perfectamente se puede adaptar a cualquier tipo de industria. Totalmente. Buenísimo. Mira, tenemos otra pregunta y nos dicen, a partir de la realización de la auditoría, ¿cuánto tiempo lleva notar resultados? Bueno, eso, digamos, es relativo, dependiendo, digamos, de los recursos que se le asignen y del tiempo que, digamos, de la cantidad, digamos, de personas que esté abocado a estas mejoras que se identifican como parte del proceso de gestión. Yo creo que priorizando, acá, digamos, surgen dos caminos. Por un lado, lo que es la mejora de la gestión de fondos, es decir, como parte de esta revisión general, se va a ir mejorando las bases de la fundación, que quizá eso no da resultado de inmediato, pero va organizando el proceso de mantenimiento desde, digamos, de un primer momento, pero también como parte de la revisión digamos, de cómo está funcionando el mantenimiento general o la gestión, también puede identificarse eh, áreas de oportunidad para trabajar por ejemplo, en eventos repetitivos de fallo. Si se trabaja de forma organizada en el análisis a conciencia de todos esos eventos repetitivos, obviamente a partir de ahí se puede notar un diferencial, digamos, evitando que esos eventos ocurran nuevamente, y obviamente eso va a implicar una reducción de la cantidad de paradas técnicas. Eso quizás en pocos meses ya se puede empezar a notar un cambio, aunque más el resto, digamos, es más a nivel cultural o organizacional, que puede llevar ya quizá en algunos casos un año o un poco más de tiempo. Ok. O sea que tenemos que considerar como el tiempo de implementación de la auditoría, ¿cierto? Que Claro, puede. exactamente. O sea, exactamente, llevando adelante todas las acciones, pero digamos como que tienen que llevar en paralelo estas acciones de mediano y largo plazo, que son las de la gestión, y por otra parte también acciones que están más identificadas a lo que es resolución de problemas técnicos, etcétera, que eso ya es más, digamos, tipo flash, digamos, hacer más para tomar acción más inmediata. Y bueno, tenemos, yo creo que todavía nos da tiempo para una última pregunta y dice, ¿cómo convencer a la jefatura para implementar esta auditoría? Bueno, ese es uno de los grandes desafíos que surge, porque en muchas ocasiones me toca hablar con colegas, con profesionales o gestores de mantenimiento que están, digamos, ávidos de poder mejorar su sistema de gestión y tienen la limitante que no reciben los recursos o el apoyo digamos, del gerencia o de los dueños de la empresa, etcétera, para poder implementarlo. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es mostrar, dejar en evidencia cómo pueden, a través de justamente de un proceso de mejora en la gestión, aportar ahorros operacionales a lo que es el departamento, a lo que es la planta. Por ejemplo, si como parte de este proceso de auditoría pueden reducir una cierta cantidad de horas, las paradas técnicas, por ejemplo, tienen que tomarse el trabajo de analizar el costo, digamos, de hora de producción y hacer una proyección de, no sé, reduciendo el 5% de las paradas técnicas, cuánto ahorro generaría a la empresa. A partir de ahí, ese proceso es como que se repaga solo, digamos, y se generan los recursos para poder hacer esa inversión interna, para poder, digamos, revertir la situación y mejorar, obviamente, los resultados. Yo creo que muchas veces el error del enfoque es como más mirándolo de que necesita el propio departamento hacerlo, pero no están mirando cómo venderlo adecuadamente a la gerencia o a la dirección para convencerlos y que tenga justamente, como todo proyecto, un retorno sobre la inversión positivo y que ahí seguramente lo van a poder convencer. Muchísimas gracias, Pedro, nuevamente por estar aquí con nosotros, por compartir tus conocimientos con nuestra comunidad. De verdad que nos haces un gran honor estar aquí. Bueno, muy amable nuevamente, gracias por la invitación y bueno, será hasta la próxima oportunidad.
esperamos verte pronto por aquí nuevamente. Dale, dale. Muchísimas gracias. Bueno, yo antes de despedirme quiero recordarles que ya se encuentra en nuestro chat el link para que puedan registrar sus datos y así obtener la certificación de este workshop. Por otro lado, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @fractal, suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita. Así que espero que nos veamos muy pronto. Que tengan muy buenas tardes.